Buenos días a todas las que ya están y a las que dentro de muy poco irán llegando, escuchándonos. Espero yo que se vayan sumando. Hemos terminado una primera parte del contenido del libro que nos está sirviendo como base de los círculos de estudio de este año. Y esa primera parte se refiere a las relaciones que Jesús mantiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Y a modo de conclusión, vemos todavía en este punto algunos pasajes de la vida pública donde se destaca sobre todo esa unión que Jesús mantiene con su Padre y con el Espíritu Santo. Vamos a partir de la lectura. Alguien, por tanto, tiene que acercarse con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, versículos 21-23. ¿Quién se atreve? Ya casi están. En la aplicación que les dije se puede muy fácilmente llevar adelante este punto. San Lucas, Padre. 3, 21, 23. Venga, acérquese por favor, para que no solo sea escuchada, sino vista. De 23 hasta la mitad. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Vean que es un pasaje muy sencillo, muy breve, pero marca el inicio de la vida pública del Señor. Y como vemos ahí hay tres protagonistas. Jesús que se acerca, el Espíritu Santo que se deja ver en forma corporal, otros textos dicen en forma de paloma, con todo lo que esta ave tiene de blancura, de pureza, de inocencia. Y el tercero es, bueno, el Padre también, se oye una voz del cielo, y luego el Hijo. No olviden que pues estamos viendo a Jesús en el Evangelio de San Lucas. Pero Jesús es Jesús encarnado y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y todo lo que nosotros vemos que hace Jesús encarnado, lo hacen también, dijéramos, en equipo, el Padre y el Espíritu Santo. Y en este sentido se ve como Jesús no hace nada, dijéramos, como un capricho personal, como una voluntad personal al margen de lo que es el designio del Padre y del Espíritu Santo, sino que hay una perfecta, completa y perpetua armonía. Desde luego que es un ideal para las relaciones humanas. En ningún tipo de relación humana hay una perfecta, perpetua y completa armonía. Sin embargo, cuanto más vamos buscando estas actitudes básicas, más se van como facilitando las relaciones, se van purificando las relaciones, se van robusteciendo esas relaciones. Por eso entonces vamos a ver
más a fondo este texto. Y con este texto vamos a ver también algunos otros que vienen y que nos presentan la relación que Jesús tiene con su Padre y con el Espíritu Santo. En el fondo hay otro tema, les dije ahora, perfecta armonía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un tema que nosotros tenemos que trabajar en las distintas relaciones que vayamos llevando. Dijéramos, por ir desde dentro hacia afuera, tenemos que ir buscando una mayor armonía entre nuestras facultades humanas, naturales y las virtudes sobrenaturales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Dios nos hizo bien, no solo nos hizo bien, sino muy bien. Recuerden que cuando termina de crear Dios nuestro Señor, por decir algo, las estrellas, el sol y la luna, dice, vio Dios lo que había hecho y era bueno. En cambio, cuando termina de crear al hombre y a la mujer, primero hay un acto de reflexión comunitaria entre la Santísima Trinidad, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, no una sola persona, las tres. Y cuando termina la creación del hombre y de la mujer, dice el texto, vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. No solo bueno como el mar, como las estrellas, como el sol, como la luna, sino muy bueno como el ser humano. Y es muy bueno porque es el único ser visible creado a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza de Dios la tenemos sobre todo por nuestra inteligencia que busca y capta la verdad, y por nuestra voluntad que es libre. Eso es lo que nos asemeja más a Dios. Pero no solo tenemos eso, tenemos también un cuerpo y tenemos sentidos exteriores. Y buscamos, nunca lo logramos perfectamente, una armonía entre el mundo físico, que es cada uno de nosotros, toda su sensibilidad, toda su corporalidad, y el mundo espiritual, que es nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Por eso les decía que esa armonía que nosotros vemos perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, es bueno que la vayamos valorando y buscando cada vez más desde dentro hacia afuera. Y desde dentro hacia afuera significa primero dentro de nosotros mismos. Y hay armonía dentro de nosotros mismos cuando es la inteligencia iluminada por la fe y la voluntad movida por el amor quienes gobiernan nuestra conducta, quienes la orientan, quienes le dan un sentido, un norte. ¿Qué es lo que nos suele ocurrir? Que muchas veces no somos conscientes de esto. Y lo que domina en nosotros es nuestra sensibilidad, es nuestra emotividad, es nuestra afectividad. Y todo esto, como lo propio del mundo sentimental o emotivo es, que sube y que baja, que aparece y que desaparece, que interviene y se apaga. Muchas veces nosotros somos más víctimas de los sentimientos que dueños de los sentimientos. Y debemos ser dueños y señores de nuestra vida emotiva. Ahí hay un primer círculo que tenemos que trabajar todos. Que nadie puede decir, aunque haya estado trabajando 95 años en el tema, que ya lo tiene todo perfectamente resuelto. Y mejor que no lo tengamos todo perfectamente resuelto, porque ahí hay un campo de crecimiento, de maduración, en definitiva de progreso.
Pero hay que buscar también esa perfecta armonía en las relaciones familiares. Y ahí hay un campo pues mucho más amplio, porque el campo se multiplica por el número de personas que intervienen. Si ya dijimos antes que nadie puede decir que tiene perfectamente organizado ese interior de facultades, pues menos podemos decir que están perfectamente resueltas todas las situaciones que se pueden presentar en las relaciones familiares. Pero nuevamente aquí lo que nos corresponde es poner bien nuestra parte y esperar que los demás progresivamente vayan comprendiendo también esto, y nosotros en ocasiones tenemos que decírselo así y esperar que vayan resolviendo también esto. Volviendo entonces al tema, pero recuerden que todo hace caldo, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, advertimos una perfecta armonía entre Jesús, que está empezando su vida pública, con unos 30 años de edad, que es una edad que indica plenitud, en el sentido de que todas las potencias y los rasgos principales de una psicología ya están perfectamente delineados, y el Señor sabe cuándo empieza sus cosas y cuándo las termina. Él fue el único que pudo elegir cuándo empezar su vida natural, cuánto duró su preparación, entre comillas, de vida oculta, cuándo empezar su vida pública, cuánto iba a durar su vida pública y cuándo iba a terminar esa vida pública. Entonces empieza de unos 30 años y está en perfecta armonía con lo que su Padre y el Espíritu Santo le van sugiriendo y Él va haciendo. El primer pasaje entonces es este, pero fíjense, les digo que voy a fijarme sobre todo en esa relación que tiene Jesús con su Padre y con el Espíritu Santo. Aquí hay varios elementos que comentar. El primero es que este pasaje se da en un contexto de oración. Dice el texto que estando en oración, y estando en oración significa que voluntariamente Jesús, aun estando con los demás, tenía una especie de momentos de intimidad espiritual en los que nadie intervenía, sino solo Él se relacionaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero lo bello del caso es que era una parte esencial de su vida. No eran como, dijéramos, momentos aislados, esporádicos, raros, en los que Él se unía a Dios, cosa que nos puede ocurrir a nosotros, porque ninguno de nosotros puede pretender que durante las 24 horas de su día está unido conscientemente y explícitamente a Dios. Sabemos que, como nos dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y en ese sentido, pues nadie puede estar al margen de esta acción y presencia de Dios. Pero una cosa es lo que es el ambiente y otra cosa es lo que nosotros explícitamente vamos haciendo. Entonces, el Señor, al inicio de esta vida pública, ya entre la gente, ya entre el pueblo, tiene este momento que es un ambiente de oración. Pero además de este ambiente de oración, vamos a analizar un poquito lo que implica ser bautizado. Ahí detrás hay un verbo griego que significa sumergirse, bautizo. Y bautismo es inmersión. Y se dice esto porque tiene un sentido físico y un sentido espiritual. El sentido físico es que desde siempre las diversas religiones han dado al agua un sentido de purificación física. Por eso nos bañamos todos los días.
pero tiene también un sentido espiritual. Y recuerden cómo los sacramentos son signos sensibles de realidades invisibles. Entonces, lo que nosotros vemos que hace el agua con el cuerpo, en el bautismo lo hace el agua con el alma. Y hay purificación. Por eso, cualquiera que se bautiza, si es un infante, pues no ha tenido oportunidad de pecados personales, pero se le perdona la culpa del pecado original en ese momento. Y si es un adulto, todo lo que ha hecho hasta antes del bautismo se le perdona, porque es un inicio espiritual total. Les comento que en el pasado, sabiendo esto, personajes importantes dilataban su bautismo. Qué conveniencia. Se ve la parte humana de una decisión así, ¿no? Porque dilatar el bautismo significa que en el momento del bautismo va a quedar perdonado todo, por tanto, en vez de bautizarme a los 30 años, me bautizo a los 45. Pero esa es una concepción matemática de la vida religiosa. Una concepción espiritual de la vida religiosa significa, si para mí bautizarme es entrar a formar parte de los hijos de Dios y ser capaz de oír la voz espiritual porque se me abren los oídos de la fe, de la esperanza y del amor, cuanto antes lo haga mejor. Sí, porque ¿quién nos asegura vivir? Exactamente, ¿no? Bueno, entonces, respecto a lo que significa bautismo, les decía, tiene el significado de una inmersión en agua, y por eso Juan bautizaba en el Jordán. Y Juan bautizaba a todos los que se acercaban. Y aquí hay otro elemento muy importante de la vida y del ejemplo del Señor. Si el bautismo era para perdonar pecados, ¿qué razón tenía Jesús para bautizarse cuando era la gracia misma? Y que no podía tener absolutamente ningún pecado. Si se acerca a bautizarse es para darnos ejemplo de humildad. Y además, fíjense, se acerca como uno más de los que llegan. En este sentido, se forma en la fila de los pecadores. Contra nosotros que muchas veces nos saltamos las filas. Cada vez afortunadamente la gente va siendo más sensible y es más difícil hacerlo y es más descarado el que lo hace. Iba a decir más sinvergüenza, pero bueno, dejémoslo el descarado, ¿sí? Pero el Señor no se salta la fila, se forma con los demás y cuando le llega su turno se presenta ante Juan. Y esa era la cita para la que Juan había sido preparado por Dios y por el Padre y por el Espíritu Santo, para mostrar al mundo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se acerca pues el Señor para ser bautizado. Y lo que nosotros podemos ver aquí, en definitiva, es que el Señor nos enseña, por un lado, a contar con Dios en los momentos importantes de nuestra vida. Él está empezando su vida pública. En segundo lugar, a darnos un ejemplo de humildad, de quien no necesita ser bautizado, perdonado de pecados, pero para que nosotros nos sepamos acercar a ese medio de perdonar los pecados y al otro medio que es la confesión, ahí está el Señor. Y en tercer lugar, es otro aspecto de la humildad. No se considera
aunque lo es y es el único que verdaderamente lo es, mejor que los demás, sino que es uno más entre todos. Vemos, por tanto, estos aspectos que están aquí en este pasaje de la vida pública del Señor. Les leo un texto de un Santo Padre. Les recuerdo que Santo Padre se puede entender en dos sentidos. El más común actualmente es Papa, pero el históricamente más antiguo distinto de Papa es el de un escritor católico de los primeros siglos de nuestra era, que fue de vida ejemplar y de escritos espirituales ricos, tan ricos que la Iglesia los ha conservado y todavía son alimento espiritual de quien se acerca a ellos. Es en este segundo sentido en el que San Hipólito es un Santo Padre. Y él dice así: Jesús fue a donde Juan y recibió de él el bautismo. Cosa realmente admirable. La corriente inextinguible que alegra la ciudad de Dios es lavada con un poco de agua. Fíjense en estas reflexiones espirituales que indican pues una meditación personal honda, porque aquí detrás están pasajes y textos de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura habla de la corriente de agua que alegra la ciudad de Dios. Y es una especie de un río del paraíso. O si queremos, si no, más que del paraíso, del cielo. Porque el paraíso fue, dijéramos, la primera edición de cielo que Dios creó para el hombre. El cielo definitivo tendrá también, según la Sagrada Escritura, aunque se puede entender en un sentido más bien espiritual, habrá un río que riegue la ciudad de Dios. En el fondo es la gracia que purifica. Bueno, pues entonces, Jesús, que es la gracia que purifica, y en este sentido es corriente de río que riega la ciudad de Dios, esta corriente, vamos a decir así, este Amazonas espiritual, se acerca al Jordán físico para ser bautizado por Juan. En otras palabras, es también un gesto extraordinario de humildad de Dios nuestro Señor, que quiere acercarse a nosotros, pero esta reflexión que hace San Hipólito nos hace ver cómo cuando conocemos más la Sagrada Escritura, más vamos uniendo pasajes y más vamos viendo el contenido tan rico y tan actual de cada pasaje. Dice después: la fuente inalcanzable que hace germinar la vida para todos los hombres y que nunca se agota. Detrás está lo que el Señor le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, por agua, el que tiene más abundantemente agua es Dios, en lo físico y en lo espiritual. Pues esta fuente inagotable de agua se sumerge en unas aguas pequeñas y temporales. Porque las aguas del Jordán, quienes hayan estado en Tierra Santa, pues se habrán dado cuenta de que el Jordán que uno tiene en la mente, que pues de un río poderoso y ancho y de mucho caudal siempre, no es así.
el lugar donde uno se bautiza, normalmente hay dos sitios. Uno que querían los judíos que fuera el lugar del bautismo del Señor, pero arqueológicamente no coincide. Eso está, quienes recuerden un poquito la geografía, está en la parte sur del lago de Genesaret. Cuando deja de ser lago y empieza a ser, y continúa siendo río, que baja hasta el Mar Muerto. ¿Sí? Pero no coincide porque el texto de la Sagrada Escritura dice frente a Jericó. Y Jericó está por lo menos 100 kilómetros al sur de ese sitio. Entonces, con esto quiero decir que cuando uno ve el Jordán, pues si tiene idea de que es un río de 600 metros de ancho, pues está muy equivocado. 10 ya es mucho en ese sitio. Y 5 de ellos pertenecen a Jordania y 5 de ellos pertenecen a Tierra Santa. Entonces, por eso dijéramos que el caudal infinito de agua viva que es Dios se acerca a esas pequeñas aguas temporales para ser bautizado. El que se halla presente en todas partes y jamás se ausenta, todas son cualidades de Dios. El que es incomprensible para los ángeles y está lejos de las miradas de los hombres, se acercó al bautismo cuando Él quiso. Se abrió el cielo y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. En el fondo estamos, por tanto, viendo este texto y continúa San Hipólito. Este es mi Hijo el amado, aquel que pasó hambre y dio de comer a innumerables multitudes. Se está refiriendo a lo que hará Cristo en su vida pública. Y confortaba a los que trabajaban, que no tenía dónde reclinar su cabeza, y lo había creado todo con su mano, que padeció y curaba todos los padecimientos, que recibió bofetadas y dio al mundo la libertad, que fue herido en el costado y curó el costado de Adán. Siguiendo este mismo texto, podemos decir también que este pasaje nos enseña varias lecciones. La primera es que quien quiere servir a los demás debe tener una actitud de humildad, como la del Señor en este pasaje. En segundo lugar, quien quiere servir a los demás debe vivir en un ambiente de oración. Y en tercer lugar, quien quiere servir eficazmente a los demás debe contar con la complacencia de Dios. Esos tres elementos son claves: la humildad, la oración y el que Dios esté contento de lo que estoy haciendo. Recuerden lo que dice aquí el texto: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Como esto tiene que ser algo práctico, tenemos nosotros que analizar nuestra vida. Queremos nosotros hacer el bien a los demás, ¡qué bien! Por eso estamos aquí formándonos, para hacer el bien a los demás. Pero este hacer el bien a los demás implica, ya la hemos tenido, un momento fuerte de oración. Y no hay momento más importante de oración comunitaria que participar en la Eucaristía. Porque es unirnos al sacrificio redentor de Cristo. Si además durante nuestro día o antes o después de la misa
tenemos otros momentos para unirnos a Él, mejor. Porque así Dios nuestro Señor ve no solo esa voluntad nuestra de unirnos a su sacrificio eucarístico en la misa, sino también el deseo personal de una oración individual, de querer estar con Él, de buscar estar con Él. Casi independientemente del sentimiento que puede ir o venir, ser favorable o desfavorable, casi independientemente del lugar, que puede ser más favorable o menos favorable, porque lo esencial es que hemos decidido reservar unos minutos para estar con Él. Y lo fundamental de nuestra oración es que yo soy consciente de que estoy con el Señor. Ya le puedo decir todo lo que quiera o sencillamente estar ante Él. Él conoce todo lo que yo necesito antes de que se lo pida. No es para que no se lo pida, sino para ver que lo esencial no es que yo le pida cosas a Dios. Lo esencial es que esté con Él, que contemple su acción, que lo deje actuar en mi corazón, que lo deje actuar en mi conciencia, que lo deje actuar en mi voluntad, y que así poco a poco me vaya transformando para acercarme más a lo que les comentaba anteriormente, esa armonía interior de cada persona. Estar con el Señor, humildad. Y la humildad, recuerden, significa que reconocemos que somos tierra y barro y fragilidad. En latín, humus significa tierra, y de ahí viene humilis, que significa hecho de tierra. El Señor tomó barro, le dio forma humana, le sopló y tuvo el Espíritu. Somos eso. Pero en tercer lugar, la complacencia divina. El preguntar a Dios si esto que estoy haciendo es de su agrado. No hay que preguntarle todo, porque hay cosas evidentes que en nuestros deberes de Estado quedan perfectamente claras. Pero hay que, en definitiva, ser conscientes de que Dios no puede bendecir a quien no lo está buscando sinceramente. Dios no puede bendecir la obra de quien está obrando contra la voluntad de Dios. En otras palabras, si somos nosotros candil de la calle y oscuridad de la casa, no vamos por buen camino. Porque la complacencia divina empieza siendo, digámoslo así, candil de la casa y luz en el mundo, pero no candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay otro elemento, avanzamos en esta parte de nuestro círculo, que es otro momento de la acción pública del Señor, donde también se ve un aspecto de su oración. Y es Lucas 5, 12, 16. Se trata de la curación de un leproso. Y esto para que veamos cómo el Señor tiene armonizado ese doble elemento de unirse a su Padre y hacer el bien a los demás. Yo sé que es un ideal que nunca alcanzaremos plenamente en esta vida. Yo sé que en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, por lo tanto, en primer lugar en el mío, hay el nombre de dos mujeres. Uno es Marta y otro es María. Y que el 99,9% de las personas, más en nuestra época, tenemos más de Marta que de María,
aunque nos llamemos María y aunque no nos llamemos Marta. Pero que es bueno saber hacia dónde caminar, no porque estemos en la meta, sino porque estamos en la ruta adecuada. Por eso es bueno ver cómo el Señor, en momentos de trabajo, estamos ante un milagro, la curación de un leproso. Vemos también cómo armoniza la parte espiritual de su servicio, que no es solamente curar físicamente a las personas, sino, dice San Lucas, él se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Hay que subrayarlo 10 veces eso y no es suficiente. Fíjense, es Dios. Tiene un tiempo limitado para hacer el bien en la vida pública a las personas. 3 años. Pero esos 3 años no son en cada minuto para las personas. Hay momentos no esporádicos que son parte de su actividad diaria, y esos momentos son retirarse a lugares solitarios y darse a la oración, una costumbre, un hábito. Deberíamos preguntarnos, ¿es para mí la oración una costumbre? ¿Es para mí la oración un hábito? Y para ser costumbre y hábito tiene que ser diario, incluso varias veces al día. Aquí lo importante no es tanto la cantidad de minutos, eso pues cada una tiene que verlo de un modo realista y generoso. Las dos partes tienen su importancia. El realismo por lo que me corresponde hacer en casa y fuera de casa, y lo generoso por la actitud de mi corazón que quisiera estar más con Dios. Porque no olviden, nos has hecho, Señor, para ti. No dice nos has hecho, Señor, para producir coches, ni para producir perfumes, y las dos cosas son buenas, pero Dios no nos ha hecho para eso. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por eso es tan importante tener incorporada en nuestra agenda diariamente ese espacio para estar con Dios nuestro Señor. Porque vemos que el Señor, en un cierto sentido, no lo necesitaba, era Dios. Pero en otro sentido, su naturaleza humana lo necesitaba. Y además necesitaba dejarnos a nosotros un ejemplo concreto de cómo actuar en esta circunstancia. ¿Qué lugar debe tener Dios en nuestras vidas? Para Él, se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Y fíjense, a lugares solitarios. ¿Recuerdan ustedes cómo en el Sermón de la Montaña dice Jesús, hablando sobre esas costumbres religiosas de un buen judío y de un fariseo? Y por eso habla de la oración, habla de la limosna y habla del ayuno. Y cuando habla de la oración dice, tú cuando vayas a orar no seas como los fariseos, que buscan los lugares importantes de las plazas y creen que con largas oraciones lo logran todo. Tú cuando ores, fíjense la correspondencia conceptual, por lo menos ideológica, sino en los conceptos que aparecen aquí. Tú cuando ores, ve a tu habitación, cierra la puerta
y ora a tu Padre en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. No puede el Señor, porque está en la vida pública, ir a su casa, porque dejó su casa. Y no tenía dónde reclinar la cabeza. Pero el mundo es también su casa. La creación es su casa. Y pudiendo elegir, no elige lugares, dijéramos, muy frecuentados por gente, como pudiera ser en algún momento el templo judío en circunstancias de ceremonias religiosas multitudinarias, ¿no? Se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración, para que nosotros también, pudiendo, sepamos retirarnos a lugares solitarios. Y ese lugar solitario puede ser una habitación en nuestra casa, una dependencia en nuestra casa, que dedicamos justamente para estar con el Señor. Cada uno de nosotros sabe y puede ir logrando este punto también. Pero aquí lo importante es eso, que el Señor tiene en su esquema diario de actividades tiempos en los que se retira a lugares solitarios y se daba a la oración. En este punto vemos que no hay acción eficaz en la vida de un creyente si antes no hay contemplación. Se ha dicho, estamos hablando todavía de Marta y María, porque en el fondo son estas dos personas. María es el símbolo de la contemplación. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Luego llegará también aquí, en el que el Señor acude a esta casa de esta familia con 3 miembros. No se nos habla de los papás, probablemente habrían fallecido, y estaban Marta, María y Lázaro. El Señor acude allí por una amistad que tiene con la familia. Viven muy cerca de Jerusalén. La segunda parte de la vida pública del Señor se desarrolla fundamentalmente en esa zona de Jerusalén. Está a unos 2 kilómetros, quizás 3 del templo actualmente. Se llama Betania, el pueblecito. Y ahí el Señor se retiraba en distintos momentos. Evidentemente, las 2 mujeres de casa estaban allí cuando el Señor les decía que iba a ir y querían atenderlo bien. Luego se ven los temperamentos de ambas. Una es toda actividad. Mamá decía cuando estaba enferma al final de su vida y veía que no todos estaban haciendo lo que debían, las manos son para moverse. O sea que cada uno debería estar haciendo su obra. Bueno, pues Marta iba en esa línea. Pero María iba en otra línea. María era una de esas personas que quedaba embelesada al escuchar al Señor. Y no le importaba dónde estaba, y más si estaba en su casa. Pues pensaba de alguna manera que tenía pleno derecho de estar escuchando a su huésped. Y ambas amaban al Señor y lo manifestaban de una manera distinta, como vemos en el pasaje, y no me meto más en él porque les digo que veremos después. Pero entonces, volviendo a nuestro tema, no hay acción eficaz en el apostolado, ni en nuestra misión, en su caso de madres de familia o de esposas, sin contemplación. Es contemplación y acción.
Nosotros ponemos muchas veces entre paréntesis la contemplación. En ocasiones incluso la tachamos, aunque no voluntariamente, pero sí en la vida. Y somos todo acción. Pero no olviden que siendo todo acción nos desgastamos más fácilmente. Se pierden los objetivos esenciales. Perdemos también el piso. Perdemos también más fácilmente la resistencia, la paciencia, la prudencia. Por eso es tan importante que también nosotros, como el Señor, nos retiremos a lugares solitarios, aunque solo sean una habitación de nuestra casa. Podría ser la iglesia cercana, según posibilidades y demás. Y sobre todo, nos demos a la oración. Como vemos que lo hace aquí la Santísima, el Señor. Avanzando en este texto, o en este tema, voy a referirme ahora a otro pasaje con más agilidad. Es un pasaje también muy rico, pero que está indicando la relación que Jesús tiene con su Padre y con el Espíritu Santo. Es el pasaje de la transfiguración. Lucas 8, 28, 36. Como conocemos todos el pasaje, pues no es necesario que lo leamos. Aquí, nuevamente, fíjense, 8, 28, 36. 8, 28, 36. Dice el texto: sucedió que tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a un monte a orar. A orar. Y añade: y mientras oraba, luego ocurre la transfiguración. Nuevamente lo que les quiero subrayar es, porque es una insistencia del evangelista y por tanto es una insistencia en el testimonio que el Señor nos quiere dar, porque el evangelista no escribiría tantas veces de estos temas si no los hubiera realizado el Señor con esa frecuencia y los apóstoles no hubieran captado su importancia. Por eso, por el hecho de que el Señor lo hizo muchas veces, los apóstoles captaron esa importancia y la transmitieron de esa forma. Y San Lucas, que no era un apóstol, sino un evangelista, captó esa insistencia de los apóstoles, se informó muy bien de todo lo que había ido ocurriendo en torno a la vida del Señor y lo escribió. Y no olviden que cada una de las palabras de la Sagrada Escritura, de las palabras, no ya digo de las frases ni de los pasajes, cada una de las palabras, siendo de inspiración divina, contiene una riqueza inextinguible. Y por eso es tan importante este contexto que San Lucas coloca para manifestarnos el milagro de la transfiguración. 8, 28, 36. A ver, pónganse un poquito antes o después. Ahí seguramente estará. Si yo me equivoqué en la cita, un segundo. Ocho. Espérenme. Lucas 9, 28, 36. Sí, es 9. 9. Corrijamos, déjenme corregir.
28, 36. No sé si es igual o más 8. Sí, 9. es el capítulo 9. Entonces, este pasaje nos está indicando a nosotros, nuevamente insisto hoy en esto, que solo el Señor sabe lo que va a ocurrir, pero a los apóstoles que invita, que son 3, Pedro, Santiago y Juan, los invita a un monte alto a orar. Aquí nada más dice un monte, otro de los textos dice monte alto. Ninguno de los 3 dice que sea el Tabor. La tradición cristiana desde los primeros siglos indica el Tabor como ese monte alto. Y tiene mucha razón esa tradición, porque primero no olviden que hubo testigos presenciales del hecho, Pedro, Santiago y Juan. Y las primitivas comunidades, y en general todavía los judíos, tienen en muy alta estima los lugares donde ocurren las cosas. Y siendo las primitivas comunidades cristianas formadas por judíos y por judíos de Galilea, muchos de ellos sabían perfectamente que ese había sido el monte. Y desde San Jerónimo se señala el monte Tabor como ese monte muy alto. Lo de muy alto es relativo, no era ningún pico de Orizaba. El pico de Orizaba creo que tiene 5,000 y tantos metros, ¿no? Si es que no más. Pero sí sube. Googleen, por favor. Altura del pico de Orizaba, pero sí. El monte Tabor tiene 10 veces menos que el pico de Orizaba en cuanto a altura. Pero siendo el entorno llano, parece una montaña elevadísima. 5.600, pues el monte Tabor tiene 585 por ahí anda, ¿no? Volviendo al tema, ocurre en un contexto de oración. Elige a 3. En ese contexto de oración tiene lugar un diálogo donde aparecen sintéticamente todo el Antiguo Testamento. Porque por un lado aparece Moisés, dijéramos que es una síntesis de la primera parte del Antiguo Testamento, hasta el Éxodo, vamos a decir así. Y por otro lado aparece Elías, que es una síntesis de la segunda parte del Antiguo Testamento, porque Elías sintetiza a los profetas. Por tanto, la ley y los profetas. Jesús hablando con el símbolo de la ley y el símbolo de los profetas. Y hablan de lo que iba a acontecer en Jerusalén, y es su partida. Si nos fijamos nosotros en otro elemento, y ya con esto tengo que concluir, bueno, voy a ir por otro lado, pero de todas maneras es el mismo texto, para que vean cómo hay una lógica en todo lo que va ocurriendo en cada pasaje. Vamos a fijarnos en lo que ocurre aquí en este pasaje. En primer lugar, hay una separación. Elige el Señor a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañen. Los separa. En segundo lugar, hay una subida a un monte. Recuerden que desde el punto de vista religioso, la cumbre de un monte tiene mucho simbolismo, una carga simbólica importante. ¿Por qué? Porque es la parte más alta a donde puede llegar un hombre en la tierra. Las cumbres de las montañas son las partes más altas y son las partes más cercanas a donde puede bajar el cielo. Por tanto, la cumbre de una montaña es un lugar muy apto para que el cielo baje y el hombre suba.
y los dos se encuentren. Por eso, en las cumbres de las montañas hay en tantos lugares ermitas y templos. Y también por otro motivo. Se creía en la Edad Media que las brujas y el demonio tenían sus reuniones, el término técnico es, no sé si han escuchado la palabra, aquelarre. ¿Sí? Bueno. Tenían sus aquelarres justamente en las cumbres de las montañas. Pero justo por eso, en tantas cumbres de las montañas encontramos una cruz. Porque es el mejor exorcismo para que no siga ocurriendo eso. Pero era cierto, se ocurrió, ¿no? Eran creencias. Sí, porque pues ha habido personas que han estado más relacionadas con el demonio, que son brujas, sí. Sí ha habido, y sigue habiendo, sí. Porque no olviden que el demonio es un ángel y es muy listo. Y cualquiera de nosotros, si le abre una rendija, se le mete el demonio. Y por eso hay que estar atentos. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema, pero todo es tema. Hay 3 elementos. Decía separación, subir a un monte, y en tercer lugar, hay una unión con Dios, porque es oración. Y en cuarto lugar, hay un mensaje divino. Escúchenlo. Esos 4 elementos están dentro de este pasaje de la transfiguración. Quedan 2 minutos. Voy a referirme a una pregunta que me hicieron. Me hizo alguna de ustedes. Y es esto, a ver si la formulo bien. Hay personas, seguramente las habrán escuchado ustedes o las pueden escuchar, que les van a decir: yo soy espiritual pero no religiosa. ¿Les suena? Sí. Bueno, ahora se lo voy a intentar explicar. En el fondo está la falta de voluntad de compromiso. Porque fíjense cómo cuando uno no acepta sencillamente a Dios como se nos presenta, lo va recortando a su medida de comodidad. Y es más cómodo ser espiritual que ser religioso, porque ser religioso implica comprometerse con unos deberes para con Dios. En cambio, ser espiritual pues es hablar con las estrellas y no sé cuántas cosas más. Pero para que vean que esto tiene más ramificaciones, hay otros que dicen: yo, religión sí, pero Dios no. Hay otros que dicen, y seguramente que lo habrán escuchado o lo van a escuchar, hay otros que dicen: yo, Dios sí, pero Cristo no. No. Muchos dicen Dios, pero iglesia no. Esperen, llegamos ahora. Hay otros que dicen: Cristo sí, pero la iglesia no. Esos son los más. ¿Por qué? Pues en el fondo porque ser iglesia implica reconocer que la iglesia es una institución fundada por Cristo y que quien hace caso a la iglesia está haciendo caso a Cristo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Tengan entonces esto presente, no para que se escandalicen, sino para que sepan interpretar y no se dejen confundir. ¿Algún comentario, lamento, objeción sobre este punto u otros? Allá hay una mano, por favor que se escuche. Entonces, padre, realmente en todas las opciones que ahorita nos presentó, ¿se puede resumir que es la falta de compromiso y fidelidad hacia Dios? Yo creo que sí. Sí, porque si usted quiere comprometerse con Dios, acepta todo lo que Dios ha pedido. Y ahí está la espiritualidad, indudablemente. Está la religión, indudablemente. Está la iglesia, indudablemente. Está Cristo, indudablemente.
¿sí? Pero como somos tan, en ocasiones tan simplones y superficiales, pensamos que estamos descubriendo el Pacífico diciendo, yo soy original porque para mí la espiritualidad sí, pero la religión no. Y así todo lo demás. Padre, en el caso de los hermanos cristianos, Sí. que son muy apegados a la Biblia, a Cristo nuestro Señor, pero no aceptan la nuestra iglesia, ahí pues tampoco. Ellos podrían decir Biblia sí, pero iglesia no. Y está Pueden mal. decir tantas pero entonces cosas, ¿no? están mal, Pero porque fíjese, usted- también no olvide que los cristianos no católicos, nuestros hermanos, que llamamos hermanos separados, que antes llamábamos protestantes, ¿sí? Ellos tienen 3 reglas básicas. Primera es solo la Biblia. Segunda es solo la fe. Y tercera es el libre examen. Esos son los 3 principios. Esa no sabía. Solo la Biblia, ¿qué significa? Pues que rechazan otras 2 fuentes importantísimas para la salud religiosa del cristianismo. Y esas otras 2 fuentes se llaman magisterio y tradición. ¿Sí? En primer lugar. En segundo lugar, cuando dicen sola la fe, pues es muy cómodo, Claro. porque es menos compromiso. Hasta el punto de que, fíjense cómo llegó a formular Lutero el tema, decía él, peca fuertemente con tal que creas fuertemente. Qué cómodo, ¿no? Y nosotros no decimos solo la fe, decimos la fe que obra a través de la caridad. Entonces son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, no solo la fe. Y en tercer lugar, ellos dicen el libre examen. ¿Y qué significa esto? Que yo me puedo poner delante de un texto de la Sagrada Escritura y decir todo lo que se me ocurra. Libre examen. Lo examino y lo que a mí se me ocurra será correcto porque se me ocurrió a mí. Y realmente tampoco hay normas, hay leyes de interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Sí o sí? Bueno, les robé 5 minutos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que tienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro.